Curso de Economía Ecológica, Maestría de Investigación en Cambio Climático, Sustentabilidad y Desarrollo. Es la sesión 7, Sustentabilidad. Lo que queremos con esa sesión es recordar la visión dominante y convencional de sustentabilidad que va a acompañar la economía neoclásica y la economía ambiental. Y a la par, mostrar cómo la economía ecológica ofrece una definición alternativa de la sustentabilidad basada y fundamentada en la visión de una economía o un sistema socioeconómico reinsertado en un sistema más grande que es la naturaleza. En esta primera diapositiva queremos de manera muy esquemática mostrar lo que finalmente diferencia la visión que va a tener la economía neoclásica de la sustentabilidad de la economía ecológica. Dos visiones que dialogan o se juntan con el planteamiento inicial que vimos en la primera clase de la economía ecológica, que consiste en reinsertar la economía y el sistema socioeconómico en su conjunto dentro de un sistema más grande que es la naturaleza. Entonces, si nos fijamos en el primer esquema de estos tres círculos que corresponde al de la economía neoclásica, ahí reconocen pues la esquematización de la sustentabilidad en su forma convencional, mainstream. El círculo verde representa el ambiente, la naturaleza, el círculo azul representa la economía y el círculo rojo representa la sociedad. El planteamiento de la sustentabilidad, tal como se desprendió de la definición inicial sacada del informe Brundtland, fue la necesidad de un equilibrio entre estos tres dominios. Esa definición es compatible con la visión que tiene la economía neoclásica como un circuito cerrado. Si nos fijamos en el círculo azul, intersecta al ambiente de manera parcial. Podríamos considerar que esa intersección va a corresponder en las externalidades y finalmente la economía neoclásica solo se va a interesar en esta parte que intersecta la economía en la medida que las afectaciones al ambiente terminan teniendo un impacto sobre la utilidad de los agentes económicos. En cambio, la visión de la sustentabilidad que va a manejar la economía ecológica va a estar en fase con la visión que plantea la economía ecológica de un sistema económico injerto en un sistema social y ambos estando insertados en un sistema más grande que es la naturaleza. Es muy importante, a pesar del carácter un poco casi infantil de estos gráficos, tenerlos en la mente para recordar la ruptura que pretende imponer la economía ecológica frente al paradigma dominante de la economía neoclásica o la economía ambiental. De ahí se van a desprender dos definiciones bastante distintas de la sustentabilidad. La una siendo hasta la fecha la que domina y es la que, desde la economía ecológica se suele llamar la sustentabilidad débil. En realidad, va a ser una sustentabilidad exclusivamente dedicada al cuidado del sostenimiento del proceso de acumulación de capital. En este sentido, se va a interesar, por ejemplo, en el posible agotamiento de los recursos, pero solamente en vista de sostener la acumulación de capital, el cuidado de la utilidad de los agentes económicos, es decir, de sus ganancias. Por otra parte, la sustentabilidad que la economía ecológica va a calificar de fuerte, al contrario de la sustentabilidad débil, se va a dedicar más bien al cuidado de la naturaleza. Tenemos también que la sustentabilidad débil está orientada al cuidado del flujo de recursos que sostienen la producción y el consumo. Y claro, el crecimiento de ambos, es decir, el crecimiento económico. En cambio, por supuesto, la economía ecológica
Tal vez además de cuidar también un nivel de producción y de consumo que cumpla con las necesidades humanas, está más privilegiando el cuidado y el respeto de las capacidades de carga de la naturaleza. Va a cuidar mucho una extracción, por ejemplo, de los recursos renovables a una tasa que respete la tasa de reposición natural de tales recursos. Otra característica que tenemos con la sustentabilidad débil es que plantea la sustituibilidad del llamado capital natural por el capital humano, es decir, en pocas palabras, construcciones de infraestructuras, ampliación del sistema educativo, del sistema de salud, todo ello son considerados como capital humano, y en la medida de que se amplían estos ámbitos a raíz de la extracción de recursos desde la naturaleza, pues desde esta postura estamos en una situación de sustentabilidad. Entonces bien podemos tener una destrucción de la naturaleza a gran escala si es que esta es compensada por la constitución de infraestructuras, de sistemas educativos, de un aumento de la tecnología, del conocimiento, estamos en una situación de sustentabilidad. En cambio, por supuesto, desde la economía ecológica, se va a considerar que hay una inconmensurabilidad entre estos dos capitales, a pesar de que desde las posturas más fuertes de la economía ecológica no se va ni siquiera a reconocer la validez del concepto de capital natural. Se va a plantear que en la naturaleza existen fenómenos, procesos que no se pueden medir con dineros y no se pueden comparar con el llamado capital humano. Desde la sustentabilidad débil, la naturaleza es, por lo tanto, una mera fuente de recursos tanto renovables como renovables, y ahí se queda, nada más. Entonces es como si existiera para la economía neoclásica una naturaleza estéril y una naturaleza útil. Es la naturaleza útil la que solo se va a considerar en su modelo económico. Y también es la naturaleza útil la que se va a considerar al momento de averiguar la sustentabilidad de tal sistema económico. En cambio, la sustentabilidad fuerte de la economía ecológica va, además de considerar, por supuesto, que la naturaleza es una fuente de recursos, sea renovables, sea no renovables, también va a plantear el hecho de que la naturaleza es un sumidero de desechos y que además provee una serie de funciones y servicios ecosistémicos y, en términos generales, sostiene a través de procesos complejos, a veces muy frágiles y que podemos posiblemente afectar con la actividad humana, procesos que sostienen la vida. Y por lo tanto, es importante incluir todas estas dimensiones de la naturaleza si queremos medir la sustentabilidad de nuestro sistema socioeconómico, si quieren. La economía neoclásica, con sustentabilidad calificada de débil, se va a interesar exclusivamente en indicadores monetarios, mientras que la economía ecológica va a hablar de indicadores tanto monetarios como biofísicos. Y no va a haber una necesaria posibilidad de agregar todos esos indicadores, lo cual va a llevar directamente a análisis complejos y análisis multicriteriales. Un último aspecto que remite a una dimensión que sale un poco de la economía y que más bien apunta a unos análisis más de economía política, de ecología política, a nivel tanto local como nacional como global. La economía neoclásica va a plantear que mientras más rico es un país, entre comillas, mientras más es su producción, su PIB, más va a ser sustentable. Y al contrario, la economía ecológica va a rechazar este planteamiento, que dicho de paso corresponde a la llamada curva de Kuznets. Al contrario, entonces, de este planteamiento de la economía neoclásica, la economía ecológica va a, más bien, denunciar una tendencia a un comercio ecológicamente desigual a nivel global, que condena desde la visión de la sustentabilidad débil a los países, bueno, entre comillas, pobres, más bien los países del sur geopolítico, si los podemos llamar así, a
una insustentabilidad. Bueno, con estas dos grandes definiciones que acabamos de recordar, pues nos damos cuenta hasta qué punto pueden coexistir acepciones de la sustentabilidad que son bastante diferentes. En la práctica va a existir posturas que a veces pueden ser un poco híbridas entre la definición de sustentabilidad asociada a la economía neoclásica, tal como la acabamos de ver, y la asociada a la economía ecológica. Pero nos muestra también que es muy importante tener claridad sobre la definición de los conceptos que uno está usando. En este caso, vemos que dependiendo de cómo se concibe al mundo, dependiendo de la visión del mundo que uno tiene, pues se desprende dos definiciones de la sustentabilidad que presentan una serie de divergencias bastante profundas.